quizás uno de los principales factores que ha hecho que el gobierno o la figura de Andrés Manuel se posicione con estos altos niveles de la calidad de vida. Qué gusto estar junto a Freddy Hernández, quien es académico, politólogo y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Freddy? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola, hola Frank, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, te escuchamos fuerte y claro. Sí. Listo, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Este espacio es muy interesante desde hace ya varios años, creo que se ha estado consolidando y es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, Freddy, por estar en el espacio, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, Freddy, una aplastante victoria, 2-1. 60% tuvo Claudia Sheinbaum, la izquierdista progresista, versus la derechista que a duras penas consiguió 28%. ¿A qué se debe esta victoria de la izquierda sobre la derecha en México? Sí, bueno, son unas elecciones, la verdad, bastante sui generis. Los resultados son realmente de llamar la atención. Desde hace más de 40 años, la última elección en 1988 de Carlos Salinas de Gortari, no se había observado una diferencia tan amplia entre el primero y el segundo lugar. Obviamente son condiciones muy distintas del sistema político mexicano. Y digamos que a partir del 88-94 que se da esta transición a una democracia electoral más participativa, más abierta, pues no se había observado una diferencia tan amplia, ¿no? entre el primero y el segundo lugar. Antes del 88, pues el sistema político mexicano era muchísimo más autoritario, muchísimo más cerrado, de partido hegemónico. Era más fácil que los candidatos pues ganaran con el 60, el 70%. Pero cuando se da esta transición a la democracia a partir del 88-94, no se había observado una diferencia tan amplia, ¿no? entre el primero y el segundo lugar. Incluso poner en contexto que, pues bueno, la primera elección en la que se presenta Andrés Manuel López Obrador en el 2006, pues el candidato que resulta ganador, que era el candidato de derecha, Felipe Calderón, pues gana por menos de un punto porcentual, ¿no? Fueron las elecciones más reñidas en México y por lo mismo también más contendidas políticamente, ¿no? Entonces estamos ahora en este escenario donde la candidata pues gana con este amplio margen y que bueno, creo yo para comenzar a entrar al tema y atendiendo a tu pregunta, pues tiene varias explicaciones, ¿no? México ha evolucionado social, económica y políticamente bastante en estos últimos 6 años, en estos últimos, digamos, segunda década del siglo XXI, de manera que ha habido una reconfiguración en su sistema de partidos, en su sistema político al interno, y esa reconfiguración es también un poco la explicación de por qué vemos lo que vemos, ¿no? Se ha hablado mucho de que Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido de Claudia Sheinbaum y del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, han logrado aglutinar varias fuerzas políticas que tradicionalmente eran opositoras al movimiento de izquierda o progresista de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
ha habido una especie de transformación en algunos sectores políticos de otros que inicialmente estaban en otros partidos y que se han unido a este movimiento Regeneración Nacional, y que también en buena forma explica por qué tiene esta alta votación. Entonces aglutina, es un movimiento que actualmente pues ya está aglutinando varios líderes o varios personajes, representantes de otros partidos políticos, de otros movimientos sociales, y bueno, también eso pues digamos que abonó a aumentar la fuerza en el resultado electoral de Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo cual, El papel pues bueno, también de pone... Andrés Manuel López Obrador, ¿qué papel ha tomado durante estos 5 años al mando de México y cómo incidió para que Claudia Sheinbaum pudiera tener esa amplia votación? Porque también es un voto de respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Sí, bueno, Andrés Manuel es un personaje bastante, digamos, con un peso político bastante fuerte, ¿no? En el escenario político actual. Andrés Manuel se dedicó los 6 años de gobierno a crear una comunicación, un sistema de comunicación alrededor de la presidencia de la República, como no lo había habido antes. Antes, en otros sexenios, no habíamos tenido al presidente en una mañanera, en una conferencia abierta al público, donde estuviera él enfrentándose a los medios de comunicación. Obviamente hay alguna especie de filtro en quienes asisten a estas mañaneras, pero aún así creó el personaje, o creó la imagen de un presidente muchísimo más cercano con la gente, ¿no? Al que se podía acceder directamente. Y eso también hizo que creara en torno de él, el presidente era quien fijaba la agenda, ¿no? El presidente era quien digamos, buscaba manejar o conducir muchísimo la agenda de las políticas públicas en el país, ¿no? Entonces es una figura que, digamos, posiciona temas, es una figura que lidera la conversación, que lidera el discurso político, y que incluso logró formar un liderazgo bastante fuerte al interior del movimiento, porque, bueno, la elección o la designación de Claudia Sheinbaum como candidata a Morena, pues fue parte de un proceso político también un tanto cuestionado, no tan equitativo al interior del partido. Había 5 o 6 candidatos, si no recuerdo, y al final, a pesar de que se dijo que había sido un método, digamos, de encuesta al interior del partido para ver cuál era el candidato que tenía mayor peso, pues en realidad fue la figura de Andrés Manuel como este líder orgánico, bastante emblemático y con un peso político muy fuerte, quien decide quién va a ser la candidata, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, pero también es el hecho de los resultados de gobierno en los 6 años que se han visto en este sexenio con Andrés Manuel, ¿no? Quizás uno de los principales factores que ha hecho que el gobierno o la figura de Andrés Manuel se posicione con estos altos niveles de popularidad y se traduzca por consecuencia en que la candidata que releva el proyecto de Andrés Manuel pues gane con esta diferencia, es que en México en estos 6 años hubo una mejora al salario mínimo por decreto. Hay una ley de salarios mínimos en México que se hizo una reforma a esta ley para elevar el nivel del salario mínimo en México, que estaba al inicio del sexenio, pues en 80 pesos diarios, más o menos, más o menos unos $4 diarios. Se subió a casi 200, 300 pesos diarios, que ya estamos hablando de unos $15 por jornada, ¿no? Es decir, duplicó el nivel de ingresos de la clase trabajadora, de la clase que recibe un salario indexado al nivel del salario mínimo. Y pues esto obviamente se traduce en una percepción del electorado, pues de un beneficio, ¿no? De una mejora de la calidad de vida o del nivel del ingreso económico, del nivel adquisitivo, y que se ha traducido, pues sí, incluso analistas de México cuenta con una
con un organismo que está encargado de medir el nivel de pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, y la medición de este se llama Coneval. La medición del Coneval demuestra cómo en estos años, entre el 2018 y el 2022, pues ha habido una reducción significativa también del nivel de pobreza, digamos a secas, no la pobreza extrema. La pobreza extrema se ha mantenido, incluso ha subido un poquito, pero el nivel de pobreza pues sí se ha reducido al menos en 5 puntos porcentuales, de 46% a 41% en ese periodo, ¿no? Es de hecho una ese reducción. 5%, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? ¿Cuántos millones de personas? Estaríamos hablando cerca como de entre 8 y 6 millones de personas, ¿no? Que se considera que salieron de la pobreza, ¿no? Sí, es una medición multidimensional, entonces en realidad no es nada más por la simple elevación del nivel de ingreso que ya automáticamente salga la gente de la pobreza, ¿no? Sino que tiene que contar con ciertas otras características de acceso a salud, a educación, a alimentación, a transporte, a vivienda, y por ahí también el ingreso, que se considera que una persona es pobre o no es pobre, ¿no? Por eso también, digamos que se sube todo el salario mínimo, pero no se traduce en una reducción de pobreza tan grande, ¿no? Pero sí poner en contexto que en realidad ese 5% de reducción de la pobreza en esos años del periodo de Andrés Manuel, pues es una reducción que no se había visto en los últimos 20 años, ¿no? En los últimos 20 años o 30 años de medición de pobreza en México, pues la reducción había sido muy poca de pobreza, ¿no? Ahora bien, para hablar ya de la próxima presidenta, de Claudia Sheinbaum, ¿cómo se le podría definir a ella y su perfil, tomando en consideración el ámbito ambientalista, que es una de sus especialidades, también sus orígenes, que tiene su origen judío, entre otros factores? ¿Cómo podríamos definirla a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México? Sí, pues mira, tanto el partido como la campaña misma trató de colocar, ¿no? De construir la idea de Claudia como una científica, ¿no? Como una científica que hace política, que está comprometida con las políticas públicas. En efecto, la doctora Sheinbaum pues tiene este perfil, incluso mantiene su categoría como profesora, como miembro del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en efecto pues es una persona que tiene esa formación, ¿no? Ella, de hecho, recordar que inicia su carrera, digamos, política o administrativa junto a Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México, en el periodo que Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Más o menos creo fue entre el 2000 y 2006, ¿no? A principios del siglo que estamos corriendo. Digamos que Claudia, pues cuando tuvo este reto de ser secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, pues se enfrentó a uno de los mayores retos que puede ser posibles en materia de acción climática en México, ¿no? La Ciudad de México, pues bueno, es una ciudad que uno de sus principales derroteros, de sus principales retos, sus políticas públicas es el cuidado del medio ambiente, es la cuestión de la contaminación atmosférica, y pues Claudia tuvo, digamos, esa tarea en sí, ¿no? No es un tema fácil, no es un tema que se pueda dirimir de manera sencilla, pero bueno, buena parte de su formación, pues se espera que tenga un impacto en el manejo de las políticas públicas en torno al cambio climático, ¿no? Y así lo dijo incluso en su discurso de felicitación el día de la elección, en la noche, a la medianoche del domingo, que uno de los principales temas sería el combate al cambio climático, ¿no? En general, quiero también destacar que, bueno, como les decía, Morena es un movimiento que también parte del triunfo tan abrumante es que ha aglutinado fuerzas políticas de distintas latitudes en el sistema político mexicano, lo cual también ha sido motivo incluso a veces de cuestionamientos, porque personajes tradicionales de la derecha o del oficialismo, del PRI, pues ahora forman parte de Morena. Claudia Sheinbaum no ha formado parte de otro partido político, ¿no? Claudia Sheinbaum ha militado siempre en la izquierda, participó en movimientos de izquierda social desde muy joven, y su primera afiliación política se da
con el partido que hoy casi quedó reducido a muy poco en el Congreso, el Partido de la Revolución Democrática, que era el partido tradicionalmente de izquierda en el sistema político mexicano, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, pues también nos da una imagen de una política pues muy congruente, muchísimo más comprometida con las causas sociales, con las políticas de izquierda, con una orientación de izquierda en sus políticas públicas, ¿no? No ha hecho este viraje, este cambio que es muy tradicional en el sistema de partidos políticos mexicanos, ¿no? De cambiarse de camiseta de uno a otro con tal de estar ahí en varias elecciones, ¿no? Siempre ha estado en los movimientos de izquierda, ¿no? Dentro de estas alianzas, Morena y los demás partidos, Partido de los Trabajadores, entre otros, ¿cómo queda conformado el Congreso? Vemos que van a tener prácticamente el control del Congreso y de los senadores. Y la producción también nos ayuda colocando el tema. Vamos con los senadores. En el tema de los senadores, ¿cómo queda conformado? Casi un 40%, vamos a ver las cifras dentro de lo que ya se ha estado proyectando, ¿no? Y bueno, es una proyección, hay un mínimo y hay un máximo que pueden llegar a tener. Freddy, ¿cómo estaría esta relación, esta lucha de poderes al interior del Senado? Sí, pues mira, en efecto son resultados muy, digamos, positivos para el nuevo gobierno que se conforma, porque pues va a arrancar con una mayoría Morena por sí solo, arranca con una mayoría simple en la Cámara de Diputados, no alcanza el 50% con estos rangos que estimó el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, y en el Senado sí alcanza. 233 el mínimo y máximo 251 la proyectado. Vamos primero con la Cámara de Diputados. Adelante. En diputados en 251, que es el máximo, ahí alcanzaría el 50% más uno, ¿no? Porque la Cámara de Diputados de México está compuesta por 500 diputados. Pero si se quedara entre esos dos márgenes, pues no alcanzaría por sí solo Morena el 50%. Si lo alcanza el 50% y la mayoría calificada, que son los 2/3 de la Cámara, con sus alianzas con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, ¿no? Lo que se ha hablado es que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores alcanza la mayoría calificada con sus alianzas, ¿no? Bueno, en senadores, si se mantiene en el rango alto, también lo alcanzaría solo, ¿no? Pero bueno, son las alianzas también lo que le van a dar la mayoría calificada. Andrés Manuel ha dicho mucho que parte de la necesidad digamos, una de las condiciones necesarias para llevar a cabo la transformación que él está pretendiendo para México, pues requiere de reformas constitucionales que estarían en la cancha de necesitar una mayoría calificada, ¿no? Por la parte de tener una mayoría relativa, Morena, pues creo que le da un margen bastante amplio de maniobrabilidad política a Claudia para poder llevar a cabo algunas reformas o algunas adecuaciones legislativas secundarias que no necesiten de la mayoría calificada, ¿no? ¿Cuáles serían las reformas que necesitaría para tener las 3/4 partes del Congreso y del Senado? ¿Cuáles serían esos puntos principales que quizás le hizo falta a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, cabe señalar que, por ejemplo, una de las últimas batallas políticas que ha lidiado Andrés Manuel en la última parte de su sexenio, pues la intención de reformar algunos aspectos del Poder Judicial, ¿no? De poder llevar a cabo una reforma que pudiera dar alguna mayor transparencia en los métodos de elección y de designación de los jueces no hay Corte Constitucional en México, sino es la Suprema Corte de Justicia que ve los asuntos a nivel federal, de llevar a cabo una reforma para poder reformar el Poder Judicial, ¿no? No se llevó a cabo porque, pues bueno, no tuvo el apoyo de las otras fuerzas políticas dentro del Congreso para poderla llevar a cabo.
Probablemente Claudia pues mantenga esta intención, pero me parece más bien que Claudia va a buscar, pues como muchos analistas lo han señalado, llevar a cabo reformas en materia económica, en materia fiscal, que permitan darle mayor manejabilidad al gobierno federal, ¿no? Es cierto que México ha sido, a nivel de Latinoamérica, pues quizás uno de los países que más lentamente se ha recuperado del golpe de la pandemia, porque, bueno, no ha contado con algunas reformas económicas que permitan pues traducir de mejor forma la inversión pública en un motor que jale también inversión privada, ¿no? Entonces, probablemente Claudia pues debería de buscar por ahí reformas que le permitieran hacer alguna reforma fiscal para poder aumentar la tasa de imposición o poder aumentar la tasa de recaudación, que es un problema sistemático en México, la poca recaudación que se tiene de ingresos fiscales, y también hay una reforma pendiente de la gran empresa petrolera Pemex en México, que bueno, actualmente pues se ha quedado bastante rezagada en el tema de explotación y de exploración de los recursos petroleros, ¿no? Se está ahorita más que nada enfocando en el tema de la transformación de los combustibles. Recordar que, por ejemplo, Andrés Manuel llevó a cabo una inversión fuerte en la compra de una refinería en Estados Unidos para esta petrolera estatal. Y bueno, ahí queda la cuestión de que es importante resolver el bache fiscal que se ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel y que probablemente va a ser más grande durante el gobierno de Claudia, ¿no? Tendría mayor gobernabilidad durante esta nueva transformación que había manifestado Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno y que lo sigue recalcando al finalizar el mismo. Sería, sí, digamos, una versión 2.0. Por supuesto, no sé qué tanto, porque, o sea, tenemos dos factores, ¿no? El primero es como bien decimos, si hay un mayor margen de gobernabilidad, en el sentido de que va a contar con esta mayoría en el poder legislativo. También mencionar que va a contar con una mayoría de gobiernos estatales. México está integrado por estados, el equivalente de las provincias en Ecuador, y cada una de estas entidades federativas pues tiene un gobernador electo, ¿no? Morena ganó, no recuerdo el número, pero ganó en la gran mayoría de las elecciones de gubernaturas estatales que se llevaron a cabo también este domingo. Contar con el apoyo de gobernadores de otras entidades es incluso a veces hasta más fuerte o da un mayor poder, una mayor manejabilidad política que tener una mayoría en el Congreso, porque al final las políticas públicas del gobierno federal pues tienen una expresión, o se expresan operativamente, se ejecutan en territorio, ¿no? Y es en territorio en donde encuentran luego a veces estas diferencias o estas condicionantes si el partido gobernante en esos territorios es distinto al partido del presidente, ¿no? Muchos de los programas sociales federales, pues en la historia reciente de México, mucha del éxito o de la penetración o de la ejecución que tengan en las entidades federativas, pues depende de que el gobernador o los ayuntamientos, los municipios, tengan alguna afinidad política también con el gobierno federal, ¿no? Porque ahí es, digamos, una característica pues muy determinante de un sistema político federal, ¿no? En realidad, las entidades pues, son como estados independientes que simplemente están unidos al pacto federal. Aceptar o no la ejecución de los programas federales es una decisión o es una prerrogativa del gobierno estatal. Entonces, me parece a mí que le va a dar muchísimo mayor capacidad de operación política el contar con gobiernos aliados en las 31 entidades que componen en las 32 entidades federativas que componen a México, más que las mayorías que tiene en el Congreso, ¿no? Pero en sí lo va a tener. Ahora bien, lo que decías de ser una versión 2.0, yo creo que no tanto así. Por lo mismo del perfil. Tu firma característica, entonces. Exactamente. Mira, como te decía, ¿no? O sea, Claudia, su carrera o su trayectoria política está marcada por Andrés Manuel López Obrador, porque ella inicia, como decía, su carrera política como secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México de López Obrador.
Después de eso, Claudia fue jefa delegacional de la delegación Tlalpan en el sur de la Ciudad de México, apoyada también por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando todavía estaban dentro del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Pero el perfil, la formación de Claudia me hace pensar que pues es una, digamos, es una persona con, digamos, la preparación, la posición, la orientación de su pensamiento, de su acción de gobierno, pues que puede marcar también una distancia o una diferencia en la conducción de las políticas a lo que es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel Como por es un ejemplo, político. ¿cuáles serían? Sí, sí. Andrés Manuel decía, es un político, pues digamos, ya, como dicen acá, de la vieja guardia. Andrés Manuel nació como político dentro del Partido Revolucionario Institucional. Fue un político predominante en su entidad Tabasco. Y mucho de lo que se vio en los 6 años de gobierno, el estilo de gobernar, el estilo de conducir las políticas, el estilo de conducir la comunicación política de Andrés Manuel, era muy parecida al estilo tradicional del partido hegemónico del sistema oficialista que tenía México anterior a los años 70, a los años 80. Había muchos matices que hacían ver similitudes en el manejo de las políticas públicas, ¿no? Autoritarismo tradicional, ¿no? Pero Claudia me parece que no, me parece que es una visión más renovada de cómo hacer política a nivel federal, a nivel local, de mayor conciliación puede serlo, de mayor uso de criterios basados en evidencias, basados en estimaciones, en encuestas, en datos, de llevar a cabo la acción de gobierno por esa parte, ¿no? Y de ser quizás un poco más conciliadora. Al menos podemos tener un ejemplo, como tú decías, lo que fue también el periodo de jefa de gobierno en la Ciudad de México. Obviamente, en ese momento Claudia tuvo dos momentos, ¿no? La primera parte de su sexenio como jefa de gobierno, pues tuvo mayoría de las alcaldías aliadas en Morena o a la izquierda, lo cual también le dio mayor manejabilidad. Pero no olvidar que durante esos 6 años de gobierno tuvo que conciliar, tuvo que pactar, tuvo que generar consensos con otras alcaldías que han sido tradicionalmente de partidos de derecha, como la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, que es en donde se concentran incluso mayor parte del poder económico de la Ciudad de México, y tuvo que conciliar con esas fuerzas, digamos, opositoras, ¿no? Brindar condiciones de gobernabilidad. ¿Y esa conciliación conciliación podría ser eso, el diálogo entre partidos políticos, o podría también llegarse a considerar como una forma de acercarse hacia el otro que ideológicamente está alejado de ella? Y en esa pregunta, o sea, ella es firme en su convicción ideológica de izquierda y solo podría llegar a los consensos, o podría haber ese temor de que podría acercarse a la derecha. Pues mira, más que acercarse a la derecha, yo creo que el riesgo es que ocurra un poco lo que ocurrió con el mismo sexenio de Andrés Manuel, ¿no? En efecto, yo no creo que Claudia vaya a traicionar algunas de las, o a cambiar o a moderar algunas de sus posturas de izquierda, pero sí va a buscar, digamos, ese apoyo que tiene de Morena, ese 50% que tienen las dos cámaras. Ese 50% no es que piensen igual que ella. Ese 50%, como te decía en un principio, en realidad está integrado por muchos personajes que tradicionalmente estuvieron en otros partidos como el PRI, como el PAN, como el PT, como el PRD. Entonces, la transformación, por ejemplo, que emprendió Andrés Manuel, pues fue una transformación, digamos, bastante light, ¿no? No se metió a hacer grandes reformas que pudieran afectar intereses de élites económicas o de algunos grupos sociales que tradicionalmente son quienes conservan el poder dentro del sistema político mexicano, ¿no? Hubo la transformación de Andrés Manuel, digamos, que se limitó a mejorar las condiciones de sectores específicos, pero sin afectar los grandes intereses que están a nivel económico o a nivel político. Todos sabemos que no es posible llevar a cabo una transformación en países con grandes brechas de desigualdad como lo es México sin afectar esos intereses.
probablemente Claudia no lleve a cabo también esas reformas tan fuertes que se necesitan para poder limar esas inequidades dentro del sistema político, dentro del orden social o del orden económico mexicano. ¿Cuáles serían esas reformas que podrían combatir precisamente las desigualdades estructurales del sistema mexicano? Bueno, pues una que siempre ha estado pendiente es una gran reforma fiscal, ¿no? Es necesario desde hace muchísimos años, desde hace más de 20, 30 años, llevar a cabo una reforma fiscal en México que permita dos cosas. Por una parte, facilitar la tributación del pequeño contribuyente, que el pequeño contribuyente pueda llevar a cabo una tributación bastante fácil, bastante directa, y por otro lado, una reforma que tribute, que cobre más impuestos a los que más tienen, ¿no? A los grandes grupos comerciales. Esa reforma fiscal, digamos, es algo muy necesario que se ha pedido desde hace mucho tiempo en México, pero que no se ha podido llevar a cabo porque, pues bueno, los intereses dentro del Congreso pues no lo han permitido. Andrés Manuel sí tuvo una diferencia con algunos grupos comerciales, entre ellos Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas, con mayores ingresos en México, que es el dueño de Televisión Azteca, una de las mayores televisoras en México, pero digamos, más allá de una reforma fiscal que realmente transparentara o aumentara la capacidad de tributación, de imposición fiscal del Estado mexicano, pues no se llevó a cabo. Además también pues hay también una deuda histórica en una reforma energética que permita realmente una transformación en energías renovables más limpias, que permita también subsanar, como decía en un momento, el bache fiscal que tiene el Estado mexicano. El Estado mexicano sigue dependiendo muchísimo de los ingresos petroleros, ingresos que cada vez son más reducidos o que cada vez hay que diversificar más, y que no se ha visto una solución a esto, ¿no? Que pueda depender menos de otros ingresos. A las derechas, ¿cómo quedan después de estos resultados? 28% es la proyección que van a tener las derechas, el PRI, el PRD, el PAN. Freddy, ¿cómo quedan después de esta aplastante victoria de la izquierda? Sí, pues son parte también de los resultados tan sorpresivos de esta elección, ¿no? Desde hace ya dos elecciones quizás legislativas, ya el PRI comenzó a hacer, creo que la primera elección en la que el PRI fue minoría fue en la de 2012, lo cual pues era una cosa bastante sorpresiva, ¿no? México vivió durante mucho tiempo, el PRI llegó a tener hasta el 95% de la Cámara, ¿no? De las dos cámaras de la representación, y hoy es ya consolidado una fuerza opositora minoritaria, ¿no? El PRD, que era el partido tradicional de izquierda, que postuló a Andrés Manuel en su primera elección, pues ahora, como han señalado algunos analistas, está casi al borde de perder el registro en el Instituto Nacional Electoral por los resultados obtenidos, ¿no? El Movimiento Ciudadano, el Verde, pues se salvan. El Verde le convino muchísimo aliarse a Morena en esta elección, porque bueno, ya se posiciona como la segunda o tercera fuerza en el Congreso, cosa que también el Verde estaba casi al borde de la desaparición hace algunos años. Y bueno, me parece que, como te decía, Morena es lo que vemos hoy de Morena es el resultado de aglutinar varias fuerzas y varios actores políticos de otros partidos tradicionales, ¿no? Que incluso llega a ser a veces hasta cuestionado de que personajes tradicionales de la derecha o del partido del PRI estén ahora en Morena. Eso hace que quienes se quedan ahora en Acción Nacional, quienes se quedan ahora en el PRI, quienes se quedan ahora en el PRD, pues son realmente los cuadros más acérrimos, ¿no? Los cuadros más fuertes, se puede decir, más ortodoxos en la orientación de sus políticas. Revisando redes acá en México, pues en los últimos días se han visto streamings, videos de grupos de empresarios, de élites económicas, de personas que están en medios de comunicación, pero que son digamos, grupos empresariales muy fuertes,
quejándose por los resultados, ¿no? Señalando su descontento casi al borde de un berrinche electoral por los También resultados, ¿no? decir allá, si es que gana la izquierda, me voy del país. También Exacto, dicen eso exacto. los empresarios. Exacto, se ha estado viendo eso por parte de algunos grupos y que también dicen, no me voy, no me voy a quedar a luchar y todo eso, pero hay ese gran descontento, ¿no? O sea, me parece que a pesar de esa mezcla, de ese mestizaje político que es Morena el día de hoy, demuestra, o digamos, fue como un ejercicio de decantación para ver dónde están realmente los ultraconservadores, ¿no? Los ultraderechistas o las derechas más ortodoxas en México, ¿no? Y esas son, pues digamos, se puede ubicar, digamos, en los que se quedan en estos partidos tradicionales, ¿no? Que tienen unas posiciones o que tienen unas posturas muchísimo más conservadoras en lo social, más liberales en lo económico, y que sobre todo, pues lamentablemente también se tiene que decir, ¿no? Tienen posturas pues un tanto clasistas, elitistas, de repetir ese discurso que también es tradicional o es común en América Latina, de la izquierda asociada con el comunismo, con políticas de expropiación de bienes, Que si tienes dos vaquitas te van a quitar una. Exactamente. También se escucha eso. Exactamente, sí, totalmente. Ahora, bueno, gracias, afortunadamente me parece que en la elección ya no permeó tanto el fantasma de la migración o de Venezuela, de si votas por Morena nos vamos a convertir en Venezuela, cosa que sí ocurrió en el 2012 con la elección de Andrés Manuel, perdón, en el 2018 con la elección de Andrés Manuel, en 2016 con la elección de Andrés Manuel. Ahí sí, el eslogan de si votas por Morena y si gana Morena nos vamos a convertir en Venezuela, eso sí estuvo totalmente. Ahora no, ahora ya realmente no fue tan fuerte ese discurso, pero sí el discurso de odio, de crear toda una narrativa, una metanarrativa en la cual se hablaba de dictadura, de represión, de expropiaciones, de disolver la propiedad privada si gana Morena, porque son comunistas, porque son socialistas. Y bueno, nada más alejado de la realidad, ¿no? En realidad, de manera particular yo lo puedo decir, de manera comparativa, en retrospectiva, a nivel Latinoamérica, son fantasmas que recorren siempre el discurso o las narrativas electorales, ¿no? Y que al final no ocurre ni la una ni la otra cosa, ¿no? Y que casi nunca tienen un sustento. A la final, con quienes se pierde la vaquita, casi siempre es con la derecha. O que tienen que vender a la vaquita, haciendo esa analogía que siempre utiliza la derecha de manera muy interesante, por cierto, porque sí, puede calar en la gente, puede calar en el imaginario social, pero en la realidad es todo lo contrario. Si tenías dos vaquitas, quizás terminas teniendo 3 o teniendo 4, pero si votas a la derecha, si tenías dos vaquitas, es probable que una tengas que venderla y la otra empeñarla. Antes de finalizar, Freddy, quisiera saber cuál es la otra verdad en torno a las declaraciones de la candidata Xóchitl Gálvez, quien había manifestado que ella era la que había ganado las elecciones mexicanas. Adelante. Sí, mira, Xóchitl felicitó a Claudia en la noche del domingo, ¿no? Y aceptó los resultados. La tarde-noche del domingo fue realmente una vergüenza del sistema político y de partidos mexicanos, porque todos se declararon ganadores, ¿no? La cúpula de esa alianza que posicionó, que candidateó a Xóchitl, la cúpula del presidente nacional del PRI, PAN y PRD, salieron a decir que habían ganado la elección. Obviamente, en una elección tan grande, con un padrón de casi 100 millones de personas registradas, no tengo el número de casillas que se levantaron a nivel nacional, pero con una elección de ese tamaño, es probable, ¿no? O sea, la probabilidad de que exista una casilla, 2, 3, algunas en las que haya habido irregularidades, la probabilidad no es cero, siempre va a existir. Pero cuando los resultados son tan abrumantes, digamos,
la posibilidad de que los resultados que estemos observando no sea la real, o sea, que realmente no haya ganado Claudia con el 60% y que Xochitl no haya obtenido el 30%, la posibilidad de que eso no haya ocurrido es que haya ocurrido un fraude sistemático, es que de manera sistemática se hayan manipulado los resultados para poder mostrar esa mayoría esa diferencia tan abrumante. Eso también es una idea que desde hace muchísimos años, desde que México hizo esta transición a la democracia, ya no es posible. La elección no la hace el Estado, la elección no la hace el gobierno, la elección la hacen los ciudadanos. La elección la hacen los vecinos que prestan su casa para abrir una mesa electoral. La elección la hacen los vecinos, que son quienes integran las mesas electorales, quienes cuentan los votos al final de la jornada y que tienen presencia de los partidos políticos. Ningún partido político logró alcanzar ni siquiera el 60 o 70% de representantes en todas las casillas, pero aún así es muy alto. Entonces, la posibilidad de que Xochitl diga vamos a impugnar la elección, no es que vamos a impugnar la elección también, porque la ley electoral en México no es que uno impugna la elección como tal, lo que impugna son casillas en específico. Se impugna la casilla número 35 del distrito 23 del Estado de México y se impugnan los resultados de esa casilla. Lo que la ley y los códigos electorales, los procedimientos electorales determinan en México es que el día miércoles se va a comenzar el cómputo distrital, es decir, se va a hacer un nuevo conteo, pero ya no viendo las actas, ya viendo solamente los paquetes electorales no viendo las boletas, viendo las actas de los paquetes electorales y revisando que lo que está en esa acta de ese paquete electoral coincida con lo que tienen los representantes de los partidos y con lo que fue publicado en el programa de resultados preliminares, ¿no? Después de ese cómputo distrital, los resultados las actas quedan ahí para poder seguir revisando si hay un caso de una impugnación. Es decir, la impugnación es que un candidato o un representante político diga esos resultados que están en ese paquete electoral no son confiables porque el acta no se ve bien, porque el acta está doblada, porque yo tengo un acta con otros resultados o porque en la casilla ocurrió que está documentado que llegó un grupo armado o que hubo alguna irregularidad por parte de los funcionarios. Entonces la autoridad electoral determina que se abra ese paquete electoral y se recontee, pero no es que se impugne la elección por completo, ¿no? Entonces probablemente sí, es el trabajo en realidad que se espera, o sea, es algo normal que ocurra, no se espera nunca que los candidatos se queden calladitos y que no haya impugnaciones, siempre va a haber impugnaciones. Para eso México tiene a la autoridad electoral y tiene un tribunal electoral también, pero honestamente, hasta por un criterio estadístico, con los resultados tan abrumantes, o sea, siempre estas impugnaciones es muy difícil que afecten los resultados finales, ¿no? Se podrán cambiar, se podrán ajustar los resultados de algunas casillas, de algunos paquetes electorales que se revisan, pero que no tendrán mayor afectación sobre el resultado de la votación, ¿no? Me parece que, como decía, solo acabo con esta idea, los resultados son tan grandes, la diferencia es tan grande que realmente pensar en que hubo o un fraude sistemático o que bien a través de las impugnaciones se pueda revertir en resultado es prácticamente imposible. Han sido las apreciaciones de Freddy Hernández, académico, politólogo, a quien agradecemos por haber estado en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Muchísimas gracias, Frank, por la invitación y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Un saludo y estamos allá a la hora.